Te doy la bienvenida a Conamat Digital. Es importante que tengas contigo los libros del curso y materiales para hacer anotaciones. Vamos a comenzar. En esta ocasión continuamos con el bloque 3 que se titula Organización de la información. Quiero que revisemos lo que vimos antes, que es cómo rescatar información de las fuentes, los datos de identificación o las ideas, que si queremos poner un resumen, que si queremos poner una paráfrasis, una cita textual, etcétera. Pero entonces este bloque se refiere a cómo organizar esas ideas que hemos obtenido de los libros o de diversas fuentes. Y la primera técnica que vamos a mencionar es la síntesis. ¿Qué es una síntesis? Una síntesis es, es un trabajo que nos va a permitir utilizar la información más importante, pero la vamos a redactar con nuestras palabras. Ojo, esa es la diferencia que vamos a encontrar entre una síntesis y un resumen. ¿Cuáles son los pasos para realizar una adecuada síntesis? Quiero que observes en pantalla, aquí aparecen enumerados cuáles son esos pasos. Lo primero que tienes que hacer para realizar cualquiera de estas técnicas es leer el texto detenidamente y realizando una comprensión adecuada. Lo que vamos a hacer, entonces, es leer el texto, ¿vale? En su totalidad. También, posteriormente, vamos a ir fragmentando por párrafos. ¿Qué si el texto tiene 3 párrafos, 5 párrafos, 10 párrafos? Y de cada uno de estos párrafos yo voy a rescatar las ideas principales. Recordemos que la síntesis la vamos a redactar con nuestras palabras en el mismo orden y en el mismo número de párrafos que el texto original. Y no olvidemos que como último paso es incluir la referencia de dónde estamos nosotros obteniendo toda esta información, ¿vale? Ahora, la siguiente técnica que vamos a ver es el resumen. El resumen comienza, pues digamos, realizándose con la misma técnica que la síntesis, leer el texto completo, comprenderlo, fraccionarlo en párrafos. En esta ocasión, nuevamente, extraemos las ideas principales del texto. Pero recuerda, la diferencia entre síntesis y resumen es que este último, el resumen, lo vamos a escribir con las mismas palabras que el texto original. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de darle, pues, obviamente unidad, ¿no? Integrar todas las ideas principales. No se trata de depositar nuestra opinión en ningún caso. El resumen también respeta el orden de las ideas, el mismo número de párrafos, incluso, ya lo mencionamos, las mismas palabras del autor original. No olvides también incluir la referencia, es decir, pues la fuente en donde nosotros pues obtuvimos esta información. Ahora, quiero que revises la guía de estudio para ingresar al bachillerato y en la página 17 y 18 tenemos precisamente ejemplos de cómo se realiza tanto una síntesis como un resumen. Quiero que observes, en la página 17 tenemos un texto que se titula Los sones del Istmo de Tehuantepec. Observa, ahí ya lo tienes fragmentado en 5 párrafos, ¿vale? En el primer párrafo, pues vamos a hablar acerca de dónde provienen estos sones, que son legendarios de esta zona de Oaxaca. En el segundo párrafo, pues aparecen cuáles son, pues digamos, los primeros sones, ¿no?, que se realizaron allá por 1850. En el tercer párrafo tenemos, bueno, cuáles fueron los más representativos a partir de 1853. En el párrafo número 4 tenemos, pues, algunas otras famosas composiciones. Y por último, en el párrafo 5, pues tenemos los instrumentos que se utilizan generalmente para acompañar esta composición. Ahora, observa cómo en la página 18 tenemos la misma información, pero de una manera comprimida. Tienes nuevamente 5 párrafos
que precisamente rescatan las ideas que yo te comenté hace un momento. ¿De dónde provienen los sones? Ajá, en el párrafo 2 tenemos, bueno, pues cuáles fueron los que pues, se comenzaron a realizar a partir de 1850. En el tercer párrafo, cuáles hay más famosos a partir de 1853. Ajá, en el párrafo número 4, algunos sones importantes. Y por último, en el párrafo 5, los instrumentos que normalmente acompañan. Quiero, por lo tanto, que observes que es un texto muy similar, pero más corto, más breve, y de eso se trata finalmente la síntesis, que nosotros rescatemos esas ideas principales, pero pues la redactemos con palabras nuestras, recuerda, en el mismo orden y con el mismo número de párrafos. ¿Qué pasa en el caso del resumen? Nuevamente vamos a observar los ejemplos que nos presenta nuestra guía en la página 18 y 19. Tenemos un texto que se titula Murales de Diego Rivera. Observa que se compone de 3 párrafos, ¿vale? ¿De qué te habla el texto? Bueno, pues te habla finalmente de Diego Rivera, pues que se convirtió en uno de los máximos exponentes del muralismo en México. Después, en el segundo párrafo, retoma una de las obras más representativas del autor, El hombre en el cruce de caminos, de 1934. Y por último, bueno, pues nos dicen que muchas de sus obras, incluyendo, pues digamos, las más representativas, pues las podemos encontrar en el Museo de Bellas Artes. En cambio, ahora observa el resumen que logramos realizar de estos 3 párrafos. En la página 19 tienes la misma información, nuevamente comprimida, más breve. Nuevamente conformamos 3 párrafos con la misma información. Y quiero que observes que en este caso estamos considerando la escritura de las mismas palabras que utilizó el autor original, ¿vale? Entonces, pues con esto podemos revisar cuáles son los pasos a seguir para la realización de una síntesis, para la realización de un resumen y, lo más importante, cuál es la diferencia que marca a estas 2 técnicas. Continuamos con las citas textuales. ¿Qué es una cita textual? Una cita textual es cuando nosotros queremos hacer alusión o hacer referencia sobre palabras, fragmentos o ideas de otra persona, pero que nosotros consideramos necesario utilizarla, pues no sé, a lo mejor en nuestro trabajo, en nuestra investigación, etcétera. Lo más importante de las citas textuales es que para notar, ¿no?, que se trata de una cita textual, hay que introducirlas entre comillas. Al principio de la cita vamos a depositar comillas y también al finalizar la cita. Lo más importante es que al pie de página nosotros identifiquemos claramente y de forma completa pues la referencia de donde nosotros estamos rescatando esta información, ¿vale? Después tenemos la paráfrasis. Quiero decirte que la paráfrasis es una técnica que utilizan los estudiantes para hacer más comprensible un texto, de alguna forma desglosarlo, explicarlo también. Y pues no se trata ni más ni menos que de una interpretación de la información. Repito, para que ahí te quede pues más sencilla, ¿no? Más sencilla en su comprensión, ¿vale? Nuevamente te recuerdo, para la elaboración de estas técnicas, pues obviamente prescindimos completamente de nuestra opinión o de nuestro punto de vista, porque estamos obviamente pues tratando técnicas que tenemos que redactar con las ideas que provienen del texto. Ahora, quiero que observemos el ejemplo de una paráfrasis en la página 20 de tu guía de ingreso al bachillerato. En la página 20 tienes un ejemplo. Dice, sin la música la vida sería un error. Esa es una cita, pues digamos, muy conocida, ¿no?, famosa. Y por otro lado, ¿cuál sería tu interpretación? Aquí, bueno, pues cualquier persona podría expresar, bueno, pues es que para mí, pues la vida con música es muy importante, sin la música no podríamos vivir. Cualquier tipo de interpretación, recuerda que no hay una interpretación pues buena ni mala, sino que obviamente esta depende de nuestra personalidad, de nuestros conocimientos previos, pero lo más importante es que trates de interpretar, pues bueno, cuál es la idea principal que se transmitió en el texto,
¿vale? Y por último, tenemos el comentario. El comentario también es una técnica muy interesante. De hecho, nosotros podemos realizar un comentario o en dos modalidades, ¿no? Podemos presentar un comentario de sentido común, pero también podemos presentar un comentario especializado. Recuerda que un comentario finalmente es expresar tu punto de vista, tu opinión, ¿no? Y bueno, generalmente esta se forma, bueno, pues a partir de varios elementos como lo es la cultura general, una buena redacción, sentido social, ajá, un buen sentido de estilo, ¿no? Agudeza, personalidad y, por supuesto, conocimientos previos sobre el tema. No podemos emitir un comentario, ya sea en sentido común o especializado si no conocemos el tema. Continuamos con los modos de presentar las ideas en los párrafos. Y lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un párrafo. Un párrafo es un conjunto de palabras o bien de oraciones que tiene ideas ligadas entre sí. Tú puedes encontrar un párrafo que está conformado por una oración, dos, etc. Lo importante es que las ideas, repito, pues estén ligadas entre sí. También quiero decirte que los párrafos, pues hay de diferentes tipos. Y quiero que también observes en la página 22 de tu guía de estudio para ingreso al bachillerato, hay un cuadro en donde podemos encontrar los diferentes tipos de párrafos. Ahora, antes de hablar sobre los tipos de párrafo, recuerda una cosa sumamente importante. Los párrafos se inician con una letra mayúscula y finalizan con un punto y aparte. Ahora, ya que revisamos esta información, vamos a echar un vistazo a cuáles son los diferentes tipos de párrafo que podemos encontrar. Primero tenemos el párrafo en donde pues se puede presentar o desarrollar un tema. Este tipo de párrafo nos ayuda a plantear una idea central y poco a poco ir presentando la argumentación, ¿sale? Observa los ejemplos que te propone tu guía. Los murciélagos son los únicos mamíferos, es decir, se forman en el vientre materno que han desarrollado un vuelo verdadero. Ahí nos están presentando, desarrollando un tema, ¿vale? El siguiente sería un párrafo de causa y efecto. Aquí se presentan explicaciones, razonamientos o causas que originaron una situación. Y fíjate aquí, te podemos presentar nexos con el cual poder fácilmente identificar este tipo de párrafos. ¿Cuáles son los nexos? Debido a, porque, como consecuencia de, la razón de esto fue, por tanto, como resultado, etcétera. Si tú observas que se están utilizando este tipo de nexos, entonces estás ante un párrafo de causa y efecto. Observemos el ejemplo de la página 22. La porfiria es el padecimiento que surge como resultado de las fallas en la condición genética del funcionamiento de las porfirias. ¿Qué surge cómo? Nos están presentando, pues digamos, un efecto. ¿Vale? El siguiente tipo de párrafo es el de enumeración o consecuencia. Y aquí prácticamente vamos a poder rescatar pues una serie de enumeraciones. Pueden ser características, pueden ser cualidades, pueden ser acciones, etcétera. Y recuerda algo sumamente importante, cuando estamos introduciendo poco a poco una enumeración, hay que utilizar comas, 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 porque es una lista, ¿vale? Entonces, también observemos el ejemplo. Hay murciélagos que comen fruta, polen, peces, ranas, etcétera. Si observaste, cada uno, ¿no?, de estos elementos forma una lista de lo que consumen los murciélagos. Siguiente, tenemos el planteamiento de un problema y posible solución. En este tipo de párrafos lo que podemos encontrar es que se presenta un problema, ¿no? A continuación, vamos a encontrar una posible solución a este problema. Fíjate, por lo tanto, que el párrafo se compone de estas dos partes, en donde se desarrolla el problema y en donde el mismo texto trata de presentar una tentativa, pues,
a solucionarse, ¿no? Por ejemplo, si de todas las especies de murciélagos solo 3 se alimentan de sangre, entonces podemos decir que el peligro de ser atacado por un murciélago es casi nulo. Nos están presentando el párrafo conformado en dos partes. La primera de ellas, pues es que solo hay 3, ¿no? Pues digamos, especies de murciélagos que se alimentan de sangre. Entonces, pues es súper difícil, ¿no? Que pues podamos ser atacados por un murciélago. Observa cómo se presenta un problema y una posible solución. El siguiente tipo de párrafo es el de comparación y este también es muy fácil de identificar por el nexo que ahorita te voy a compartir. En un párrafo de comparación nos van a establecer una similitud o diferencia entre dos conceptos o entre dos ideas. Generalmente los nexos que vas a encontrar en un párrafo de comparación es así como, así mismo, como, cuál, de la misma forma, de la misma manera, entre muchos otros. Revisa la lista de nexos comparativos en el mismo cuadro que estamos revisando. Como ejemplos tenemos los siguientes. Hay murciélagos que comen fruta, polen, peces, ranas, una amplia variedad de alimenticia. Sin embargo, no todas las especies de murciélago comen esos alimentos. Solo 3 son hematófagas, es decir, que se alimentan de sangre. Observa cómo se está estableciendo una comparación de los murciélagos que beben sangre de los otros que comen alguna otra variedad de alimentos. Y el último tipo de párrafo es el de resumen o conclusión. Este tipo de párrafo también es fácil identificarlo por los nexos que vamos a encontrar en ellos. Prácticamente en un nexo de conclusión, en un párrafo de conclusión o de resumen, vamos a encontrar, pues digamos ya la conclusión del texto, la conclusión de las ideas y aparecen nexos como en resumen, en conclusión, para finalizar, para concluir, etcétera. Revisa la lista del mismo cuadro que estamos trabajando. Observemos el ejemplo. En resumen, los murciélagos son muy útiles, la mayoría de ellos se alimentan de insectos, con lo que ejercen una importante acción del control biológico y el equilibrio de los ecosistemas. Observaste el nexo al inicio del párrafo, en resumen. Por lo tanto, tenemos un párrafo de conclusión. Continuemos con los componentes gráficos de un texto. Estos componentes gráficos son perceptibles, son visibles en el texto y cada uno de estos componentes tiene un propósito en particular. Quiero que vayas a tu guía de ingreso al bachillerato y en la página 23 vas a encontrar un cuadro en donde aparecen dos columnas. En la columna de la izquierda vamos a encontrar los componentes y en la columna de la derecha las características de cada uno de ellos. El primer componente que podemos encontrar es el título y este nos va a permitir identificar en qué ámbito podemos encontrar ese texto. El siguiente componente son los subtítulos y como te imaginarás, estos van después del título y nos permiten ir, ¿no? Como que buscando un poquito de manera más específica a qué campo o área se refiere el contenido. Después tenemos el tema. El tema es la idea central y es de lo que trata tu texto, ¿vale? El índice es una serie de encabezados que generalmente lo vamos a encontrar al inicio del texto, en donde vamos a organizar todos y cada uno de los temas que vamos a encontrar en el texto. Después tenemos los apartados y los apartados son las partes en que se divide un texto. Por ejemplo, tus libros se dividen por bloques, tenemos las novelas que se dividen por capítulos, o también hay unos libros de texto o de científicos que se dividen por capítulos, entonces, o unidades. Estas son, repito, los apartados.
Después tenemos las imágenes o ilustraciones. Fíjate que estos elementos visuales, estos elementos gráficos, también nos aportan información porque finalmente nos ayudan a comprender de una manera más sencilla la información, ¿vale? Por otro lado, también tenemos las gráficas o las tablas. Estas nos ayudan a comparar información. Muchas veces los datos que aparecen en estas son cuantitativos, es decir, porcentajes, ¿vale? Cantidades precisas y repito, los permiten establecer una comparación, cuál más, cuál menos, etcétera. Después tenemos las negritas y cursivas. Recuerda que estos nos permiten resaltar información, ¿no? Para que también nosotros como lectores depositemos mayor atención a la información, ya sea que está en negritas o bien que pues se encuentran en cursivas. Recuerda que las letras cursivas son estas letritas que tienen una cierta inclinación y que también nos sirven para resaltar, ¿sale? Y por último tenemos el subrayado. Esta última técnica nos permite destacar una idea, destacar un concepto o bien destacar, en este caso, pues algo importante del texto. Y con esto concluimos con los componentes gráficos de un texto. Y el último tema que vamos a encontrar en el tercer bloque es explicación y ejemplificación. Vamos a dar la definición de cada uno de estos y posteriormente vamos a presentar un ejemplo. La explicación consiste en exponer de forma clara y precisa cualquier tema. Esto, obviamente, para generar una comprensión más sencilla. Por otro lado, la ejemplificación consiste en demostrar con hechos, con citas textuales o con cualquier otro apoyo alguna información. Te voy a presentar un ejemplo. Cuando hablamos de una explicación, va lo siguiente. Imagínate que yo ahorita comienzo a explicarte cuáles son las características y qué es un país desarrollado. Bueno, pues un país desarrollado es aquel que tiene alta calidad de vida, es aquel que tiene un alto nivel de ingresos, en donde se desarrolla la tecnología, en donde podemos ver grandes avances tecnológicos, industriales, también podemos ver bajas tasas de mortalidad, bajas tasas de analfabetismo, de desempleo. ¿Qué es lo que hice en este momento? Explicarte cómo concebimos nosotros la idea de un país desarrollado con todas estas características mencionadas. Por otro lado, si yo ahorita te digo, pues ¿qué crees? Que países desarrollados son, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, Australia, Canadá, Suecia. ¿Qué es lo que hice yo en este momento? Darte ejemplos de estos países desarrollados. Y con esto concluimos el tema y la unidad 3. Has terminado la sesión de la materia. Ahora revisa el video Solución de reactivos correspondiente a esta unidad.